Dios? Yo te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia en Génesis capítulo 32, versículo 24. Esta palabra la he titulado Aprende a caminar en el dolor. Y quizás tú no puedes decir amén a eso, pero puedes decir un fuerte ay. Vamos a leer nuestras Biblias en Génesis capítulo 32, versículo 24, y dice así: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó, diga conmigo, tocó, más fuerte, tocó. ¿Cuántos le han dicho al Señor, tócame, Señor? Lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos le han dicho a Dios, tócame, Señor? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pon tu mano en el corazón, vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu palabra nos hable. Sé tú nuestro aliento y nuestro sustento. En el nombre de Jesús. ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por su palabra? Porque Él está vivo. Porque Dios nos habla hasta el día de hoy. Y puedes decirle a la persona que tienes a tu lado, todo esto va a ser para ti. Dígale a la persona que tienes a tu lado, todo esto va a ser para ti. Y yo en esta mañana te traje un banquete de 5 puntos. Para los que se ríen con los puntos. Yo creo que hay algo muy importante que debemos entender, y es que cuando Jacob se encontró con el ángel, eso lo hemos cantado, eso lo hemos predicado, eso lo hemos visto en animación, en películas. Vemos como Jacob se encontró con ese ángel y luchó con él. Y ese ángel no era un ángel, sino que era Dios. Dios luchando con un hombre. Y cuando este hombre luchó y luchó hasta rayar el alba, eso quiere decir que luchó toda la noche. ¿Cuántos han luchado con Dios? ¿Cuántos le han dicho a Él, tócame? Si no lo haces en mi vida, me muero. Bueno, esto fue lo que le pasó a Jacob. Jacob luchó con este ángel, con Dios mismo, y fue allí cuando Dios mismo puso su mano, tocó el muslo de Jacob y dice la palabra que lo descoyuntó. Y desde que Jacob tuvo ese muslo descoyuntado, tuvo que aprender a caminar con dolor. Este fue un hombre que aprendió a caminar con dolor. Y fue necesario que él caminara con dolor para que él llegara al lugar del cual Dios tenía preparado para su vida. Y tú tienes que saber algo, iglesia. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios va a tener que aprender a caminar en el dolor, aunque las condiciones no sean óptimas, aunque haya situaciones adversas y difíciles, porque tú tienes que saber que el que aprende a caminar en los valles llega a las cúspides. Yo te lo voy a decir de nuevo, el que camina en dolor llega a la victoria. El que aprende a caminar cuando duele, cuando el corazón está roto, cuando hay desilusión, con el corazón quebrantado, el que aprende a caminar aún cuando la fe falta, ese es el que siempre va a obtener victoria. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros aprendamos a que pese a las circunstancias, sigamos caminando. Dile a la persona que tienes a tu lado, sigue caminando. Sigue caminando. Aunque duela, camina.
Aunque llores, camina. Aunque estés pasando por quebranto, camina. Usualmente la gente se paraliza con el dolor. Usualmente cuando vienen problemas, cuando vienen desilusiones, cuando se descoyunta el matrimonio, cuando se descoyunta las finanzas, la empresa, de repente la gente suele detenerse, pero Jacob no. A Jacob no le pasó eso. Cuando Jacob fue descoyuntado, él siguió caminando. Y hoy Dios te está diciendo, en esta mañana tienes que seguir caminando. Génesis 35:6. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice, y llegó Jacob. Lo voy a leer de nuevo. Y llegó Jacob. Y llegó Jacob. Y llegó Jacob. Porque él no se detuvo, llegó. Porque él no retrocedió, llegó. Porque él caminó con dolor, llegó. Y yo le estoy hablando a gente que está pasando por situaciones difíciles. Y tienes que saber que vas a tener que seguir caminando. Yo le estoy hablando a gente que está pasando por crisis familiares. Y yo quiero decirte, tienes que seguir caminando. Yo le estoy hablando a gente que está pasando por crisis económicas, por una bancarrota. Tienes que seguir caminando. Pese a lo que estás atravesando, tienes que seguir caminando. Porque para que llegues al lugar donde Dios ha propuesto bendecirte, no puedes detenerte. Vas a tener que seguir caminando. Tú no lo esperabas, no te lo imaginaste. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes determinar lo que está por delante. Y dice allí en el versículo 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios en el pasado, cuando él se había enfrentado con su hermano. En ese mismo lugar, a ese mismo lugar, ya en el futuro, llegó Jacob. Versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacud. Y mira lo que dice aquí. Amárrate el cinturón. Dice, apareció otra vez, diga conmigo, otra vez, Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Dios tiene promesas para tu vida. Dios tiene una bendición. Hay un trono que te está esperando. Hay una promesa que todavía no se ha cumplido. Y tú ya tuviste un encuentro con Dios. Tú ya te enfrentaste con Él y Él puso su mano en tu muslo. Y muchos de los que están aquí están caminando descoyuntados. Si Jacob no se hubiera adaptado al dolor, si Jacob no hubiera seguido caminando, él jamás habría llegado a Betel. Y yo quiero decirte en esta mañana, hay un Betel para tu vida. Hay una promesa que Dios te ha dado que Él va a cumplir. Hay cosas que has soñado, hay cosas que Dios ha puesto en tu corazón que quieren llegar a ti, pero para eso no puedes dejar de caminar. La bendición de Dios llega, pero para eso tú tienes que enfrentar las circunstancias adversas. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie lo dijo. Pero vale la pena pelear por lo que vale la pena ganar. Lo voy a decir de nuevo. Vale la pena pelear por lo que vale la pena ganar. Vale la pena. Vale la pena. No puedes perder lo que Dios tiene para ti. No puedes perder tu asignación por dejar de caminar. No puedes dejar de perder esa promesa
por no querer enfrentar el dolor. Y esto fue lo que Jacob hizo. Enfrentó el dolor, cogió. Le dolía la pierna para caminar, pero él siguió caminando. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te detengas. Sigue caminando. Usted tiene que aprender a caminar en el dolor. Usted tiene que aprender a caminar en la desilusión. Usted tiene que aprender a caminar cuando usted ora y cuando no recibe contestación a las oraciones. Usted tiene que aprender a caminar cuando tiene el corazón quebrado. Usted tiene que aprender a caminar cuando ya siente que le falta la fe. Usted tiene que aprender a caminar allí cuando siente que no tiene dinero, cuando no sabe qué es lo que está pasando. Usted no puede dejar de caminar, aún si no tienes salud, aún si no tienes dinero, aún si la situación es adversa. Tú tienes que decir, yo voy a continuar caminando porque fiel es el que me llamó y a pesar del dolor, yo creeré que Betel está a la vuelta. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que caminar en dolor? Porque hay promesas que Dios quiere darte, pero para que Dios te las dé, Él tiene que antes probar tu fidelidad. Tú tienes que ser un hombre y una mujer fiel. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Y nosotros siempre le decimos a Dios, ay Señor, yo soy infiel y tú eres fiel. ¿No? ¿No es así? Nosotros le decimos al Señor, hay un solo fiel, tú eres fiel y yo soy infiel. Sí, eso es una verdad, pero también verdad es que Dios quiere forjar en nosotros un carácter fiel. Dios tiene una genética y un ADN y tú eres su hijo. Y Él te está formando a su imagen para que seas como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Primera de Reyes 19:7. Vemos un hombre paralizado por el temor. Aquí yo puedo ver a un Elías que tenía una asignación de Dios, un profeta de Dios tremendo. Pero hubo una mujer, Jezabel, que lo amenazó con matarlo. Y el terror se apoderó de este hombre y se fue a esconder a una cueva. Yo quiero decirte en esta mañana, por más profeta de Dios que seas, por más ungido que seas, por más llamado, por más dones, por más ministerios que tengas, el tablazo nos llega a todos. La prueba nos llega a todos. La desilusión nos llega a todos. Algunos se ven muy orgullosos y muy bonitos, pero no te preocupes. Porque cuando hay un hombre y una mujer orgullosa, Dios mismo se ocupa de pasar la aplanadora por la vida, porque no hay nada que forje más un corazón humilde que una aplanadora que te pasa por encima. Tú tienes que saberlo. Si eres un profeta de Dios, si eres un hombre de Dios, si eres una mujer de Dios, tú tienes que ser aprobado. Pero para ser aprobado, antes tienes que ser probado. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Elías está en esta situación. Hizo algo para Dios y se le volteó a mal. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que haciendo algo para Dios, sirviendo a Dios, dándole lo mejor a Dios, las cosas se complican. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Este hombre, por servir a Dios, se vio amenazado, se vio aterrorizado y de repente se vio metido en una cueva. Pero dice la palabra también que estando en esa cueva vino un ángel del cielo a darle comida.
Y dice que él se alimentó allí con esa comida que vino del cielo. Y luego de que Elías comió, el ángel le dijo: ahora te toca caminar 40 días. Pero estoy muy triste en esta cueva. No, vas a tener que caminar. Pero es que estoy desilusionado en esta cueva, pero vas a tener que caminar. Pero es que tengo el corazón roto en esta cueva, pero es que vas a tener que caminar. Pero es que tengo temor en mi corazón, pero vas a tener que caminar. Porque es Dios el que cuando caminas no te abandona. Elías estaba en una cueva solo y fue Dios el que mandó ángel a su vida. Y yo quiero decirte, por más que camines en soledad, por más que camines en depresión, por más que camines con muy poquita fe, es Dios mismo el que no te va a acompañar, no te va a abandonar, no te va a dejar, no va a permitir que andes solo. ¿Hay alguien que esté extendiendo esta palabra? Él no nos abandona, Él no nos deja. El ángel viene, le trae comida y le dice: párate ya, te vas a tener que parar, te vas a tener que parar. Y usted tiene que aprender a caminar en ese dolor, porque cuando tú caminas en dolor, esos pasos que son de dolor se transforman en pasos de victoria. Dios es un experto en eso, en transformar todo lo malo en un de repente hacer una obra y un milagro nuevo sobre tu vida. A Dios no solamente se le sirve en las buenas, a Dios se le sirve también en las malas. A Dios se le sirve también en las malas. A Dios se le sirve con calor, a Dios se le sirve con frío. A Dios se le sirve cuando hay y a Dios también se le sirve cuando no hay. No se está fijado, pero hay gente que de repente le pasa algo y dice: no, yo no voy a poder seguir sirviendo a Dios. Y no se dan cuenta que algo que en su vida era algo temporario, lo transforman en algo permanente. Cuando la verdad es que si Dios permite también circunstancias difíciles, es para que tú seas un hombre y una mujer de carácter que no da paso atrás. Alguien tiene que decir amén a eso. David llegó a su casa y se dio cuenta que le habían raptado a la mujer, raptado a los hijos, que había habido un secuestro y le habían robado sus bienes. Dice la palabra que David se estremeció. ¿Te imaginas llegar a tu casa y que te hayan secuestrado a tu familia? Vino un terror al corazón de David. Dice la palabra que oró y Dios le dijo: te vas a levantar y vas a ir a recuperar todo. Y mientras David se levantó, él tuvo que caminar hacia el lugar donde estaba su familia para ir en rescate. Pero fueron días de caminar, fueron días de dolor, fueron días de desesperanza, fueron días de no saber si su esposa la habían violado o no. Fueron días en los que no sabía si su familia estaba viva o no. Fueron días de quebranto. Fueron días que él tuvo que caminar. Y cuando él llegó, dice la palabra de Dios, que recuperó todo lo que el diablo le había robado. Porque la voluntad de Dios para tu vida es darte todo lo que el diablo te ha robado. Es que recuperes todo. Es que Dios te restituya todo. Es que Él te levante en todo. Hay victoria para los que se atreven a caminar aún en el dolor. Y hay algunos aquí que su promesa no ha llegado. Si tu promesa no ha llegado, sigue caminando. Si tú sientes que tus oraciones no han sido contestadas aún, sigue caminando. Si aún las ventanas del cielo no se te han abierto, sigue caminando. Aunque tu oración quizás no ves nada, sigue caminando, porque vas a obtener victoria en el nombre de Jesús.
David caminó en dolor y recibió victoria. Y no solamente está el ejemplo de David, tengo un montón de ejemplos aquí. Tengo a 4 leprosos que se estaban muriendo. La lepra, lo hemos hablado, una enfermedad que se te cae la carne. Y dice la palabra que ellos tuvieron que caminar hacia Jesús desmembrándose. Ellos tuvieron que levantarse y caminar porque es mejor caminar que morir en el lugar del dolor. Hay algunos que les gusta lamerse las heridas allí en el dolor y es necesario renunciar a todo espíritu de conmiseración. Tú tienes que comprender que si te quedas en el lugar del dolor, en ese lugar vas a morir. Y estos leprosos lo entendieron. Entendieron que tenían que caminar hacia Jesús, aún con los miembros cayéndosele, aún con los dedos que se les caían. Tú no estás pasando por eso. Tú tienes tu cuerpo completo. Estos hombres se estaban desmembrando y caminaron hacia Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos caminaron a Jesús, la tierra tembló debajo de sus pies, y así va a ser con tu vida. Cuando tú caminas hacia Jesús, Dios va a mirar la tierra y esa tierra va a temblar. Porque si hay algo que le agrada a Dios es la fe. Eso es lo que Dios está esperando de tu vida, que tú tengas fe. Y cuando tú demuestras tener fe en medio del dolor, cuando tú demuestras tener fe, aun cuando las circunstancias son difíciles, es allí también donde Dios muestra su gracia y su gloria sobre nosotros. Mira, Jesús demostró que se podía caminar en dolor. ¿O que acaso Jesús no caminó cargando una cruz? ¿O que acaso Jesús no caminó con una corona de espinas? Jesús caminó en el dolor para demostrarte que sí se puede. Sí se puede. Si Jesús cargó una cruz tantos metros y tuvo que caminar hasta ese monte, tú también puedes caminar en dolor. Si Jesús fue latigado y le pusieron una corona de espinas y luego de eso tuvo que emprender camino hacia una cruz, tú también puedes caminar en el dolor. Él es nuestro mayor ejemplo, y si Él lo hizo es para que nosotros también siguiéramos sus pasos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él lo mostró también a través de su ministerio. Los 10 leprosos vinieron donde Jesús y le dijeron: sánanos. Y Él les dijo: vayan a entregar la ofrenda donde el sacerdote. Él les dijo: caminen. Les va a tocar caminar. Jesús no los sanó allí. Le dijo: vayan. Y mientras ellos iban caminando, fue allí donde Dios sanó sus cuerpos, les libertó. Fue allí donde Dios hizo la obra de sanidad sobre sus vidas. Hay algunos que dicen: yo no voy a diezmar este mes porque estoy en una situación económica tan difícil. Hay otros que dicen: yo no voy a orar más porque ¿para qué orar tanto si Dios no hace nada? Hay otros que dicen: yo no voy a ir a la iglesia porque fui a la iglesia y yo no recibí mi milagro. ¿En serio? ¿Es una broma? Usted tiene que aprender a caminar en el dolor. Usted tiene que aprender a caminar en las circunstancias difíciles. Usted tiene que aprender a ser fiel cuando las cosas no van bien. Cuando sientes que la casa se va a caer, usted tiene que aprender a caminar en la decepción. Usted sí puede caminar llorando. Usted tiene que caminar y llorar y servir a Dios. Muchos creen que la vida de los pastores es maravillosa. Hay algunos que dicen: uy, la pastora en Colombia, qué lindo, qué lindo. No te equivoques.
Porque tú batallas con 3 demonios. Los pastores batallan con 3.000. Lo dice la palabra. Cuando Jesús estaba en el desierto, fue el mismo Satanás el que fue a tentarlo. ¿Saben lo que eso significa? Que los demonios se presentan a las personas en nivel de jerarquía. Mientras más responsabilidad y más jerarquía tienes en el reino, más grande y feroz es el ataque en contra de tu vida. Eso tienes que saberlo. Esa es una realidad espiritual. Y estamos en una guerra. Esto es una batalla constante. Esta es una batalla constante. Tú estás peleando, yo estoy peleando. Nos toca muchas veces a los ministros pasar situaciones difíciles y complejas para que nosotros mismos podamos caminar en el dolor y de esa manera también podamos recibir la bendición. Si tú no caminas en dolor, no vas a llegar a Betel. Si tú te quedas allí en el lugar donde Dios te descoyuntó, eso es todo para ti, querido y querida. No hay nada más. Y los ministros tienen que aprender a triunfar en medio del dolor, caminando en las situaciones adversas. Y si hoy no pasa nada, sigo caminando. Y si creo que Dios lo va a hacer y no lo hace, sigo caminando. Porque cuando tú caminas en pasos de dolor, tus pasos de dolor se transforman en pasos de victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si se lo vas a dar a Él, dale las gracias. El ciego que vino con Jesús, Jesús le puso barro en los ojos y le dijo: ahora tienes que caminar a la fuente de Siloé. Oiga, nosotros como ministros podemos decirle a una persona: sé sano, y la persona en el momento puede ser sana. ¿Qué acaso Jesús, siendo Dios, no podía sanar a ese hombre y así inmediatamente? Pero la palabra no nos muestra eso. La palabra nos muestra que Él puso barro en sus ojos y luego le dijo: ahora camina. Así medio ciego como estás, camina. Así con barro en los ojos, camina. Aprende a caminar. Y esa es la tipología que Dios nos muestra cuando nos hace caminar en situaciones que no son favorables para nosotros. Lo hizo caminar. Di conmigo: tengo que caminar. Dile a la persona que tienes a tu lado: no dejes de caminar, porque caminar demuestra tu fidelidad. Yo bendigo a los que diezman cuando no tienen dinero. Yo bendigo a los que oran cuando no ocurre el milagro. Bendigo a los que vienen a la iglesia aun cuando están tristes, sin ganas, sin fuerzas. Yo bendigo a los que aprenden a dar pasos débiles, porque cuando aprendes a dar pasos débiles, Dios fortalece esos pasos. ¿O no es así con los niños? Cuando un niño aprende a caminar, da como pasos de borracho. Se cae a cada rato, tiene las piernas débiles. Pero llega un momento en que ese caminar, que es un caminar débil, comienza a transformarse cada vez en un caminar más robusto. Así mismo es con nosotros. Al principio cuesta. Al principio es difícil. Pero Dios, a medida que vas caminando, comienza a fortalecer tu vida. Si tú aprendes a caminar en dolor, se te va a hacer fácil caminar en victoria. Dios tiene una bendición para tu vida, pero tú tienes que ser capaz de sostenerla. Y es por eso que Dios te prueba. Es por eso que Dios provoca que pruebes tu fidelidad, porque si en las malas estuviste, en su gloria,
en su reino, en su promesa, también vas a poder disfrutar todo lo que Él tiene para tu vida. ¿Y qué acaso la mujer encorvada no llegó donde Jesús? Y Jesús no dijo, tráigame a la mujer. Jesús no dijo, yo me acerco a ella. No, la mujer estaba encorvada. Eso quiere decir que no se podía parar derecha. Y ella tuvo que caminar hacia Él. Porque yo quiero decirte esto, nadie que camina hacia Jesús después no recibe la bendición de poder levantarse en victoria. Esa mujer caminó encorvada hacia Jesús, pero se fue con su espalda derecha. Si tú caminas hacia Jesús, aún encorvado, aún en debilidad, aquel Dios que es poderoso para sanar, para libertar y para entregar la promesa que Él te ha dado, provocará que te vuelvas a levantar y puedas andar erguido en cuanto a lo que Dios tiene para tu vida. Ahora la pregunta es, ¿sabes por qué predico esto? Tú puedes contestarme, ¿por qué, pastora? Te lo voy a decir de nuevo. ¿Sabes por qué estoy predicando esto? ¿Sabes por qué estoy predicando esto? Porque hay muchos cristianos decepcionados. Hay muchos cristianos con sentimiento de desilusión. Y tú no puedes dejar que ese sentimiento te impida dejar de caminar. Porque si tú dejas de caminar, se te roba la bendición. ¿Cuánta gente conoces que tenía llamado, que tenía dones, que tenía tanto para dar a Dios y hoy día no están sirviendo a Dios? Hay una asignación preparada para tu vida y el diablo te la quiere robar. Si tú te quedas en el dolor, no vas a ver el cumplimiento. Es necesario que camines. No va a ser fácil. Y mira, no hay mayor ejemplo que el del hijo pródigo. Cuando volvió en sí, tuvo que caminar de vuelta al Padre. Pero tuvo que caminar de vuelta con vergüenza, con dolor, con culpa, sabiendo que había fallado, sabiendo que le habían dicho lo que iba a pasar, sabiendo que había sido ridiculizado, sabiendo que le habían robado el dinero, sabiendo que las mujeres se habían aprovechado de él, con vergüenza, aún ni siquiera sintiéndose hijo, y él tuvo que caminar de vuelta. Yo quiero decirte en esta mañana, tú necesitas esta palabra. Dile a la persona que tienes a tu lado, necesitas esta palabra. Todos necesitamos esta palabra. Esta palabra es para todos. Y aquí es, pero pastora, ¿pero cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos caminar decepcionados? ¿Cómo podemos caminar temerosos? ¿Cómo podemos caminar con poca fe? ¿Cómo podemos caminar con heridas? ¿Cómo podemos caminar con pérdida? ¿Cómo lo hacemos con enfermedad? ¿Cómo lo hacemos con quiebres económicas? ¿Cómo lo hago? Y la respuesta es reenfocándonos, mirando lo que tenemos que mirar, dejando de mirar lo que no tenemos que mirar, que tu corazón se enfoque en lo correcto, porque si miras lo negativo, si te juntas con gente que habla lo negativo, entonces tu corazón se va a ver contaminado. Pero es necesario que pongas tu corazón en el lugar correcto y mires a Dios. 5 enfoques. Número 1, enfócate en el final del camino. Enfócate en lo que Dios te dijo que te iba a dar. Mira el sueño, mira la promesa, mira el final y enfócate en eso. Porque si Dios te lo prometió, Él es fiel para cumplirlo. Créele a Dios. Enfócate. Número 2, enfócate en Él. Enfócate en Dios. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón mal alguno. No porque no vayan a haber lobos, no porque no vayan a haber problemas o tormentas, porque Dios está conmigo.
Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Enfócate en tu Dios que va contigo. Mira, si tú vas por una calle muy oscura, en un barrio muy tenebroso, y tú vas con dos guardaespaldas grandotes, gigantes, uno a cada lado, y de repente tú vas caminando por ese barrio y se te aparece un flaco con un cuchillo, ¿te va a dar miedo? Es mejor decirle al flaco: hey, mejor córrete para que yo no te haga daño. ¿Sí o no? Porque la actitud con la cual tú caminas depende de con quién crees que andas a tu lado. Y si el Rey de Reyes y Señor de Señores va contigo, a tu lado, si es Él el que camina contigo, tú puedes caminar confiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Número 3, enfócate en tu propósito en Dios. Enfócate en el propósito que Dios te ha dado en la tierra, porque tienes una misión. Hay una misión que es más grande que tu desilusión. Hay una misión para tu vida que es más grande que lo que has perdido. Hay una misión, un propósito por el cual te llamó, al cual tienes que ser fiel. Enfócate en eso. Cumple el propósito, porque un día estaremos delante de Dios y Él nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho yo te pondré. Tienes mucho en qué ocuparte. Tienes una misión por hacer. Si te mantienes perdido en ese problema o en esa situación difícil, te vas a ahogar. Pero es tiempo en que te enfoques en aquello que Dios te ha mandado hacer. Número 4, enfócate en su poder. Porque mientras tú caminas, Él puede transformarlo todo. Tenemos un Dios poderoso, y cuando caminamos con nuestro Dios, Él de un momento a otro puede transformar tu valle en una gran cima. El poder de Dios es tan grande que de la noche a la mañana puede transformarlo todo para tu bien. Enfócate en su poder, enfócate en su poder. Tenemos un Dios poderoso que ha vencido. ¿Cuántos dicen amén? Y número 5 y final, enfócate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Tienes demasiado. Tienes demasiado. Te lo voy a decir de nuevo. Tienes demasiado. ¿Usted nació de nuevo? ¿Usted nació de nuevo? Entonces usted tiene salvación. ¿Usted cree en la palabra? ¿Crees en la palabra? Entonces usted tiene fe. ¿Usted es parte de una iglesia? ¿Es parte de una iglesia? Entonces usted tiene hermanos que oran por usted. ¿Usted es un siervo de Dios? Entonces hay ángeles que ministran su vida. Usted es lleno del Espíritu Santo. Entonces no te preocupes, porque mayor es el que está contigo que el que está en este mundo. Usted tiene mucho. Usted tiene mucho. Usted tiene mucho. Dele un aplauso a Dios. Usted tiene mucho. No deje de caminar. No dejes de caminar. Sé fiel a Dios. Y quiero terminar con una aclaración. Porque cuando Elías estuvo en la cueva, antes de que fuera a caminar esos 40 días, dice la palabra que un ángel vino a darle comida. Tú necesitas comida para poder caminar. Decir que todas las iglesias son iguales
y que en todas las iglesias está Dios. Es lo mismo que decir que todos los restaurantes son iguales. Y la verdad es que no es lo mismo ir a un McDonald's, donde vas a comer comida chatarra y comida que no te va a alimentar y que solo te va a engordar. Y yo quiero que sepas algo, los gordos no caminan, y me refiero espiritualmente, para que nadie se me sienta. A que tú vayas a un restaurante donde te sirvan comida de verdad. El que a mí me dice que todas las dietas son iguales es un mentiroso, y los que hacen deporte y los que hacen entrenamiento lo saben. No es lo mismo lugares donde quizás no hay una palabra de fe, y quizás tú no te das cuenta porque tú no has ido a otros lugares, a otros ministerios. Pero tú puedes hacer un termómetro espiritual si tú conoces a otros cristianos, y hay otros cristianos que están muertos de miedo, atemorizados, que están en sus casas, están en cuevas, que no han podido moverse. ¿Por qué? Porque ha faltado palabra de fe. ¿Y sabes lo que hay en este lugar? ¿Sabes por qué en este lugar están ocurriendo milagros? ¿Sabes por qué esta casa se ha levantado con poder? ¿Sabes por qué la gloria de Dios se derrama en este lugar? Porque en este lugar hay palabra de fe que viene y levanta la vida, que viene y provoca que esa comida espiritual te haga levantarte para seguir caminando. Ponte de pie en esta mañana. Tenemos un Dios lleno de amor. Tenemos un Dios que va con nosotros y que lucha por nosotros. Ni siquiera tienes que pelear tú. Es Dios el que pelea por ti. Y tú vas a tener que aprender a caminar en tus peores momentos. No esperes que llegue lo malo para comer palabra. Es por eso que nosotros somos tan enérgicos de prédicas. Estamos semana a semana subiendo las prédicas de esta casa. En tu casa, llénate de palabra, llénate de verdad. Van a haber veces que vas a estar en tu casa y te vas a sentir luchado, que vas a sentir que pensamientos vienen en tu contra, que el diablo te ataca, pero para eso tienes la palabra. Aprende a leer tu Biblia, aprende a escuchar prédicas, aprende a llenarte de la palabra de Dios para que cuando llegue el tablazo, porque a todos nos llega el tablazo, tú seas capaz de levantarte y seguir caminando. Levanta tus manos allí donde estás. Tú tienes que saber esto. Siempre Dios y tú van a ser la mayoría. Por más que el infierno se levante en tu contra, por más que el diablo haya escrito decretos en tu contra, por más que se hayan levantado hechiceros para tratar de contrarrestar, yo quiero que tú sepas que más poderoso es el que va contigo. Y si te atreves a caminar en el dolor, y si te atreves a ser fiel, si te atreves a caminar a pesar de los obstáculos, yo quiero decirte que la victoria es tuya.